Hola y bienvenido a este nuevo tutorial sobre JSF donde estaremos aprendiendo a crear nuestra plantilla para nuestra aplicación. La plantilla que vendría a ser aquella parte de nuestra aplicación que define cuál va a ser la parte de la cabecera, cuál va a ser la parte del footer o del pie y que tendríamos en la parte izquierda y la parte derecha de la pantalla, que como sabrás en todas las aplicaciones se mantiene siempre un estándar y luego hay una parte de la presentación que va cambiando entre un caso de uso y otro, y es esa parte en la que vamos trabajando posteriormente cuando vamos ampliando nuestra aplicación. Mi nombre es Marcos Jara y te invito a que te suscribas al canal si te gustó ya este tema que vamos a desarrollar, y te invito también a que le des clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones a medida que vamos desarrollando más y más contenidos sobre esta maravillosa plataforma que es la plataforma Java EE. Muy bien, aquí como estás viendo en pantalla tenemos una página inicial, una página bien básica donde solamente tenemos un título que dice página inicial JSF, y esto te voy a mostrar cómo lo tengo aquí en la parte de la implementación. Podrás ver que es un index.xhtml bien básico donde solamente tiene ya la etiqueta del H1 que es para mostrar el título, y luego tiene las etiquetas o las tags correspondiente al JSF que estamos utilizando y que estamos añadiendo aquí en la parte superior del archivo XHTML. Luego este proyecto no tiene nada de más, es un proyecto bastante básico, no estamos trabajando con clases. Aquí lo que hoy te voy a mostrar solamente va a tener relación con las páginas, es decir, ahora mismo tengo solamente una página index. Luego tenemos las configuraciones iniciales y básicas de cualquier proyecto JSF, que sería el beans.xml para la inyección de dependencias, así como también el face config y el archivo de configuración web.xml. Muy bien, lo que te quiero mostrar el día de hoy es cómo vos podés crear de manera inicial la estructura que va a tener tu proyecto, tu presentación, y para eso vamos a basarnos en un ejemplo que tenemos en internet, para lo cual yo voy a ingresar aquí en el Google y voy a mostrarte cómo podés hacer vos para buscar esa página inicial. Te voy a mostrar y te voy a enseñar que en internet podés digitar así, por ejemplo, CSS Website Layout, ok, CSS Website Layout, y allí nos va a aparecer si te aparece igual que en mi caso, te va a aparecer la página del www.schools.com. Esta página es una página muy interesante que te recomiendo muchísimo utilizarla y estudiarla cada vez que quieras crear algo nuevo en tu proyecto. La página del W3 Schools es la página que contiene todo el estándar y te muestra cómo crear las implementaciones de manera más básica y estándar posible dentro de tus aplicaciones. Entonces allí donde nosotros acabamos de ingresar ahora, que es el CSS Website Layout, él nos va a presentar un formato básico que es aquel que utilizan la mayoría de las aplicaciones que tenemos en internet hoy en día, y que la cual también muy probablemente se va a aplicar a tu proyecto, porque seguramente vas a querer desarrollar aplicaciones que tengan el mismo formato que las aplicaciones de hoy en día y que también tengan esa característica o capacidad de poder ser responsivo en diferentes tipos de dispositivos. Entonces la mayoría de las aplicaciones hoy en día que tienen en la parte superior un header, luego de la parte del header donde va el título del sistema, va el logotipo de la organización y otras informaciones como el login o nombre del usuario, entonces en la parte un poco más abajo tenemos lo que es el navigation menu, que sería una barra de navegación donde podemos tener opciones para acceder a las diferentes funcionalidades del sistema, y en la parte de abajo, un poco más abajo, tenemos la parte del contenido izquierdo, que podría ser por ejemplo el sidebar o el menú left, que sería para también desplegar algunas opciones que se pueden acceder desde dentro del sistema, y luego tenemos en la parte del centro, que sería este main content que tenemos aquí, que es la parte dinámica de la aplicación, es decir, es aquella parte que va a variar dependiendo del caso de uso o dependiendo de la funcionalidad que estás accediendo en ese momento dentro de tu aplicación. Y posteriormente también opcionalmente algunas y otras aplicaciones utilizan también una sección o un apartado que tiene la parte derecha, donde también tenemos informaciones de configuración u otras opciones interesantes que podemos añadir en el sistema. De hecho, esto es una plantilla, esto es un esqueleto que cuando vamos a desarrollar cualquier tipo de aplicación siempre tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que pensar cuál es el esqueleto que queremos incorporar o que queremos que nuestra aplicación utilice para representar toda la información al usuario, y eso es algo que tenemos que hacerlo al inicio, pues de eso dependerá también la característica, o por decir así, la personalidad que va a tener y que va a presentar tu aplicación, o la facilidad de uso o la interactividad, y va a hacer con que tu aplicación sea más
amigable o que el usuario se sienta más a gusto de querer utilizar tu aplicación, porque él en un solo pantallazo va a poder desplegarle ya toda la información que él necesita. Entonces nosotros lo que tenemos aquí en el W3 Schools es una página estándar donde podemos ver todos los ejemplos que queremos implementar dentro de nuestros proyectos de aplicación web y tiene informaciones tanto sobre CSS, tanto sobre JavaScript y también sobre HTML o HTML5, que son las bases de cualquier proyecto web que quieras implementar hoy en día. Entonces aquí mira, tenés varias opciones que yo te recomendaría muchísimo, pero muchísimo poder tener y dedicarle tiempo a poder examinar y poder ver todos los posibles elementos que podés probar en tu proyecto JSF. Y ahora yo te voy a mostrar cómo podemos hacer el uso de este formato que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la explicación de cada una de las secciones. Podés ver, por ejemplo, cómo se crea o cómo se monta la parte del header. Se le coloca un CSS aquí, que vendría a estar representando este header que está aquí. Aquí nos da la opción para poder probar. Si querés podés probarlo. Nosotros por razones de tiempo no lo estaremos probando. Aquí ya nos está mostrando en la parte de los accesos para el menú, para el navigation bar, que sería la parte inferior del header, la parte inferior de la parte del top del header. Y aquí tenemos la parte del contenido, que él nos da ejemplos de cómo generalmente son utilizados las columnas dentro de las aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una columna, de 2 columnas y 3 columnas. De hecho, vos podés utilizar todo lo que aquí vamos a extraer el día de hoy para crear cualquier tipo de ejemplos dentro de tu aplicación JSF. Aquí tenemos, bueno, lo que te voy a llevar es bien al final ya, que es donde tenemos el ejemplo completo, ¿ok? Aquí tenemos un responsive website layout, ¿ok? Que es el lugar donde él nos muestra el ejemplo completo, donde nosotros tenemos la cabecera, tenemos el navigation bar, que vendría a ser esto que está aquí, y aquí tenemos varias opciones que si nosotros accedemos un poco más ahí abajo, vamos a tener la opción para poder probarlo, y allí podemos tener acceso aquí a todo el proyecto. Esto es una estructura de proyecto responsivo y nos servirá a nosotros para poder crear nuestra plantilla de la aplicación. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Tal es así que si yo este mismo ejemplo que está aquí lo copio y lo pego dentro de mi archivo index.xhtml, yo voy a tener que poder visualizar ese mismo contenido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es con mucho cuidado. Yo te voy a mostrar lo que vos podés cambiar y lo que vos no podés cambiar, digamos, de lo que es el archivo XHTML. Como sabes, el archivo XHTML es un archivo XML. Entonces esta etiqueta que está aquí, que es del XML, vamos a dejarlo allí así como está. Y aquí tenemos nuestra estructura que indica que este archivo en realidad es un XHTML con los correspondientes nombres de namespace o espacio de nombres para las librerías que vamos a estar utilizando. Entonces esto también debemos dejarlo activo aquí, y lo que vamos a hacer es cambiar todo lo que está dentro de la etiqueta XHTML con el contenido que nosotros copiamos de la página del W3 Schools. Entonces allí lo que voy a hacer es darle un clic derecho, voy a pegar aquí. Por supuesto, esto también ya trae consigo una etiqueta XHTML, entonces esto lo que voy a hacer es eliminar aquí al inicio y eliminar allí en la parte superior también. Aquí, todo esto que está aquí voy a eliminar, de tal manera que va a quedar solamente el a partir del head. Entonces vamos a tener directamente el XHTML y luego vamos a tener ya directamente el head. Aquí lo que podemos hacer también es presionar las teclas de combinación Control Shift F para que él nos haga un formateo de un tabulador entre cada indentación y otra. Entonces de esa manera tenemos nuestro código todo mucho más organizado, teniendo cada elemento y subelemento uno dentro de otro a través de un tabulador fijo. Entonces allí podemos probar aquí que si yo guardo esto y vuelvo a mi página aquí y actualizo, vamos a ver que aquí tenemos ya el contenido de lo que nosotros hemos copiado de la página del W3 Schools. Entonces a partir de este ejemplo nosotros podemos ir modelando y podemos ir creando de manera inicial el formato que va a tener toda nuestra aplicación. Por supuesto, nosotros tenemos que definir dentro de esta plantilla o dentro de este formato cuál es el lugar que va a ser variable entre un caso de uso y otro. Es decir, entre una funcionalidad y otra. Además, la ventaja que tenemos al copiar esta página de la página del W3 School es que esto ya es responsivo. Si yo, por ejemplo, aquí presiono Control Shift M, yo estoy en la página del Firefox o en el navegador del Firefox, entonces eso me permite que con la combinación de teclas Control Shift M yo pueda disminuir el tamaño de la pantalla, que sería más o menos para simular el ejemplo de un dispositivo con pantalla más pequeña. Entonces vos podés ver aquí que la presentación ya él automáticamente se adapta a dispositivos más pequeños, donde podés ver que cada elemento que yo tengo allí dentro de la pantalla él se adapta de acuerdo a los movimientos de agrandar o
disminuir el tamaño de la pantalla. Aquí puedes ver que esta pantalla o esta sección que dice About Me, puedes ver que si yo disminuyo, él va a bajar abajo. Ok, vamos a ver aquí abajo dónde está. Un poquito más abajo, aquí podemos ver que está aquí abajo. Entonces él se readapta y él se readecua al tamaño de pantalla que yo estoy utilizando. Por supuesto, esa es una utilidad que ya obtenemos al copiar esta plantilla. Y por supuesto, eso es algo que puede ir siendo mejorado, ir siendo modificado, ya como te comenté, dependiendo mucho de la aplicación que vos quieras desarrollar. Entonces aquí yo vuelvo a presionar Control-Shift-M para tener mi aplicación en una pantalla completa, y lo que voy a hacer a partir de ahora vendría a ser a personalizar básicamente algunos contenidos iniciales que yo tengo aquí dentro de la pantalla. En primer lugar, todos estos contenidos que son o están relacionados con el CSS, yo podría pasarlo a un archivo, por ejemplo, independiente para no tener todo en uno, pero eso ya queda a elección del usuario o del programador en este caso. Lo que yo te voy a mostrar ahora es que, por ejemplo, aquí yo voy a dejarlo esto en una plantilla de formato bien básico. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a cambiar mi aplicación, y aquí voy a colocar aquí, por ejemplo, descripción de la aplicación. Ok, descripción de la aplicación. Muy bien, entonces aquí tenemos, este vendría a ser lo que es el header. Ok, el header vendría a ser esta parte que está aquí. Y luego del header tenemos el navigation bar. Entonces el navigation bar vendría a ser definido por esta clase o por este div que está asociado a una clase que es el top nav, y donde yo tengo los diferentes enlaces de la aplicación. Entonces aquí yo tengo el menú 1 que va a ser funcionalidad 1. Aquí en el siguiente link voy a tener, por ejemplo, menú 2, y aquí en el link voy a tener menú 3. Un ejemplo para tener en cuenta. Y luego aquí, a ver, esto está, vamos a darle un enter aquí para bajar aquí. Y luego esto es aquí, así para tener bien diferenciado. Esto que está aquí vendría a ser el menú derecho. Es decir, el menú que aparece en la parte derecha de la pantalla. Aquí con el float right lo que hacemos es llevar eso a la parte derecha de la pantalla. Entonces si yo guardo esto y yo modifico y le doy un actualizar aquí, ahí podemos ver que él ya me cambió la parte de la cabecera y ya me cambió también la parte aquí de los menús, que es lo que yo quiero hacer. Ahora vamos a suponer que yo quiera que esta parte que está aquí sea la parte principal de mi aplicación, la parte dinámica, y esto que está aquí, digamos, va a ser parte de unas secciones estándares que yo ya voy a tener allí dentro de mi aplicación. Entonces aquí yo tengo el primer row, que vendría a ser la primera fila, en donde yo voy a tener aquí, en el primer row, si yo observo, tengo el title heading, que vendría a ser, si yo te muestro aquí, vendría a ser esto que está aquí. Y el segundo vendría a ser otra vez title header, que sería una repetición, que vendría a ser esto que está aquí. Entonces yo esto quiero tenerlo solamente una vez, no quiero tener doble. Y aquí voy a colocarlo, vamos a suponer aquí, esto va a ser para el caso de uso 1. Ok, caso de uso 1. Aquí esto podemos eliminar todo en realidad. Esto no lo necesitamos. Y aquí tenemos, este vendría a ser el left column y este vendría a ser el right column. El right column que vendría a ser todo esto que está aquí, donde también tengo 1, 2 y 3 divs o secciones que están mostrando diferentes elementos allí. Entonces aquí tengo el primero, tengo el segundo y tengo el tercero. Entonces yo voy a dejarlo también allí solamente uno. Ok. Y aquí voy a mostrar, por ejemplo, informaciones. Vamos a poner informaciones generales. Ok. Informaciones generales. Y esto también puedo quitar todo, pues esto lo que hace es ya mostrar informaciones adicionales allí dentro de la página. Y el footer, que vendría a ser el pie de la aplicación. Entonces esto vendría a ser pie de la app, donde yo puedo poner el nombre de la empresa, el nombre del software, el año de creación, el nombre del autor, etcétera. Entonces si yo guardo esto y le doy otra vez aquí un actualizar, podemos ver ahí que tenemos un modelo de plantilla de una aplicación bastante básica. Yo sé que esto es una aplicación bastante básica, pero te va a servir para que tengas un ejemplo de cómo empezar a crear tus plantillas dentro del JSF. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de allí, cada vez que tenemos un nuevo caso de uso, crear, vamos a suponer, te voy a mostrar un ejemplo aquí para que lo vayas más o menos interpretando. Voy a colocarle aquí index B, ok, y voy a crear otro que va a ser index C. Voy a tener 3 casos de uso que van a ser, supongamos que vamos a tener 3 casos de uso, en donde el primer caso de uso va a estar en el index, el segundo caso de uso va a estar en el index B, vamos a colocarle aquí caso de uso 2, y el tercero va a ser en el caso de uso de index C. Entonces aquí voy a guardar voy a guardar todos aquí y voy a probar aquí dentro de mi aplicación. Entonces aquí tengo mi index, que es el caso de uso 1. Tengo ahora mi index B, ok, que vendría a ser mi caso de uso 2. Y tengo ahora mi caso de uso index C, que vendría a ser mi caso de uso 3. Ok, pero como podrás ver ahora, todo
los códigos de estos apartados que yo tengo aquí en la cabecera y en la barra de menús se están repitiendo entre una página y otra. ¿Y qué es lo que queremos cuando desarrollamos aplicaciones? Queremos crear aplicaciones sin tener código repetido. Es decir, queremos evitar la repetición de código, pues como sabemos, si yo por ejemplo ahora tengo una modificación, viene un cliente y me dice, no, pero ahora yo quiero cambiar el nombre de mi aplicación, y yo si yo quiero cambiar el nombre de mi aplicación, yo tendría que editar cada uno de los archivos para que yo tenga que cambiar aquí el nombre de mi aplicación, por ejemplo, y muchas veces yo me puedo olvidar de cambiar en un archivo, o al cambiar yo puedo equivocarme y cometer algún error de sintaxis, alguna falla, y si eso ocurre es muy difícil hacer un seguimiento y un mantenimiento de la aplicación. Entonces, si yo por ejemplo cambio aquí, él no me cambió, pero si yo cambio en el index principal aquí, él me cambió la descripción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos realmente hacer el uso de la plantilla dentro de una aplicación JSF, y para eso lo que hacemos, utilizando los diferentes componentes que nos provee esta plataforma, es hacer uso de la creación de un solo archivo que va a contener o que va a mantener la plantilla, es decir, toda esta parte estática que casi no cambia entre un caso de uso y otro, y luego cada modificación o cada funcionalidad nueva que vamos implementando solamente vamos a ir implementando con la parte dinámica que va cambiando entre una página y otra, es decir, solamente vamos a preocuparnos por cambiar el contenido interno que está aquí. Muy bien, ¿cómo hacemos entonces o cómo creamos esa plantilla de tal forma a llevar todo esto en una plantilla general que pueda ser reaprovechada o reutilizada posteriormente en los proyectos? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir una carpeta, una ubicación dentro de nuestro proyecto que va a contener esa plantilla general, ese modelo general, ese formato. Entonces voy a crear aquí una nueva carpeta que le voy a llamar de template, ¿ok? Esa va a ser una carpeta que va a contener nuestro formato general, es decir, la parte de la pantalla que casi nunca va a cambiar, y allí puedo llevar como ejemplo para poder modificar primero uno de los archivos, uno de los ejemplos de index que tengo aquí, y voy a llevarlo, yo en este caso voy a llevar el index.xhtml, voy a copiar esto aquí y voy a pegar aquí en el template, aquí, y este va a ser, digamos, lo que yo voy a utilizar como información para mi plantilla. Entonces a esto que está aquí le voy a renombrar para que él no se confunda con lo que él ya tiene aquí, y aquí le voy a llamar template.xhtml. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra plantilla general de nuestra aplicación. Entonces prácticamente esto lo que va a hacer es contener todo el formato general. Solamente digamos, este template lo único que va a hacer es contener todo esto que está aquí, y lo único que yo voy a hacer que sea dinámico es esto que está aquí. Muy bien, si yo ahora ingreso aquí, si yo ingreso por ejemplo al template, ok, barra template.xhtml, aquí puedes ver ahora que yo estoy usando, ya no estoy utilizando el index.xhtml, ya estoy utilizando el template.xhtml, es decir, ya me estoy refiriendo a este archivo que yo tengo aquí. Perfecto, por eso estoy escribiendo el camino template barra template, es decir, template que sería la carpeta y barra template.xhtml que sería el nombre del archivo. Muy bien, ahora lo que yo quiero es que esto que está aquí sea dinámico, es decir, que esto que está aquí se pueda incorporar desde otra página que va a ser la página que se va a crear por cada caso de uso. Entonces yo lo que tendría que hacer en mi plantilla, y eso viene a ser esto que está aquí. Si observamos aquí tenemos voy a abrir, casi me equivoqué allí, voy a abrir mi template.xhtml, y aquí podemos ver que aquí es donde yo escribí caso de uso 1, es esta parte que está aquí, y vamos a suponer que aquí yo quiero incorporar un nuevo elemento dinámico dentro de la aplicación. Entonces allí lo que yo voy a hacer es uso de la etiqueta UI. Para eso, bueno, voy a colocar aquí arriba primero una nueva etiqueta que va a hacer referencia a un nuevo namespace que yo ya lo tengo aquí en la memoria. Entonces voy a pegar allí, la etiqueta es UI, ok, y que está haciendo referencia a este namespace que viene a ser un estándar del JSF, ok, entonces tiene que ser escrito así mismo. Y luego, una vez que yo tenga ya ahí mi etiqueta UI, lo que voy a hacer aquí es utilizar una de las funciones que me provee la etiqueta UI, ok, entonces voy a hacer allí UI, dos puntos, voy a presionar control barra espaciadora, y ahí puedes ver todas las funciones que yo poseo, y allí voy a utilizar la función insert, ok, entonces voy a utilizar la palabra insert allí, que es la función, y le voy a asignar un nombre. Entonces el nombre con la propiedad name, y allí le voy a colocar contenido. Puedo colocarle cualquier nombre allí, puede ser contenido dinámico, content, cualquier contenido cualquier nombre, que vos posteriormente vas a insertarlo desde la otra página que vas a crear ya por cada caso de uso de la aplicación. Entonces aquí incluso este contenido puede estar en
cualquier nivel, puede estar en el nivel del div, puede estar en el nivel del class left column, puede estar en cualquier. Es decir, este UI insert vos podés insertar en cualquier parte de la plantilla con el objetivo de indicar simplemente que desde otra ubicación vos vas a poder insertar contenidos dentro de este apartado que tenemos aquí. Muy bien, eso es lo que hacemos en nuestra plantilla. Entonces yo guardo esto, y aquí con esto ya tenemos terminado lo que es la plantilla, y ahora lo que yo vendría a modificar es la página específica de cada caso de uso que tengo dentro de la aplicación. Entonces a partir de allí, digamos, como todo esto ya yo lo tengo dentro de la plantilla, entonces yo todo esto ya no lo necesito. Ok, yo lo único que tendría que definir, por lo tanto yo voy a borrar esto que está aquí, esto va a quedar de manera bien sencilla así, y yo lo único que tendría que definir es aquí dentro de este archivo, primero que yo tengo que utilizar o que yo deseo utilizar los contenidos de esta plantilla, y luego que tengo que indicar cuál es información de esta página yo quiero incorporar dentro de la plantilla, de tal manera que esa información se presente de manera dinámica ya dentro del contenido del UI insert que acabamos de hacer anteriormente. Entonces aquí lo que yo voy a hacer primero y antes que nada es cuando voy a trabajar con plantilla, voy a cambiar esta etiqueta HTML que tengo aquí por UI Composition, ok, UI Composition, ok, entonces aquí abajo también tengo que cambiar 2 por UI Composition, ok, entonces con esto lo que yo hago es indicar que este archivo que está aquí, que vendría a ser ya ahora la definición de mi caso de uso, no va a ser una página principal, sino que ella va a ser una página que va a estar basada en una plantilla que yo tendría que definir aquí con el template, con el nombre o con el atributo de template, indicando aquí cuál es el template que yo voy a utilizar. Para definir el template que voy a utilizar, tengo que definir siempre la ubicación del archivo donde él se encuentra dentro de la raíz de mi proyecto. Entonces lo que voy a hacer es barra template, ok, barra template .xhtml. Entonces allí lo que yo estoy diciendo es que este archivo que yo voy a estar definiendo aquí va a estar utilizando esta plantilla que yo estoy utilizando aquí. Es decir, él va a representar toda esta información que yo tengo en la página. Y al hacer uso de esta plantilla yo también tengo la opción aquí de definir componentes dinámicos dentro de esta plantilla, específicamente aquí donde yo he insertado una anotación insert con este nombre de contenido que yo tengo aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer uso de la anotación UI define y utilizar el mismo nombre o el nombre que yo quiero sobreescribir allá en la página de la plantilla. Entonces aquí le voy a colocar contenido, y dentro de este UI define lo que yo voy a hacer es, y antes que me olvide, la página index también tiene que tener la anotación UI, que es esta etiqueta del namespace. Entonces antes que me olvide voy a copiar eso aquí, ok, allí ya está. Entonces aquí yo puedo colocar aquí texto nada más, este es el caso de uso 1, ok. Aquí yo puedo utilizar, por supuesto, etiquetas HTML, en fin, todo lo que quiero o lo que tiene que hacer el caso de uso en particular. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, H2, subtítulo del caso de uso, y allí lo voy a dejar así para tener ejemplo. Entonces, como podrás ver, ahora yo estoy eliminando un montón de código repetido que yo tendría que repetir entre un caso de uso y otro, pues ahora yo estoy teniendo una plantilla que mantiene la parte general de la aplicación, el estilo, el formato de presentación, y eso ya no cambia dentro de mi aplicación, y yo solamente voy cambiando lo que es contenido dinámico entre una presentación y otra. Así es que si todo esto está bien, ya tendría que estar funcionando. Yo lo único que tendría que estar haciendo ahora es en el index B, tendría que copiar esto, tendría que cambiar aquí caso de uso 2, y aquí en el index C también podría eliminar todo esto y tendría aquí caso de uso 3 y podría guardar esto y podría probarlo, ¿ok? Entonces si yo paso aquí a mi aplicación y voy al template, él va a mostrar el template, no hay problema, pero si yo voy al index.xhtml, ahí podemos ver que él muestra el mismo template, o sea, él está utilizando en realidad el template.xhtml para mostrar toda esta parte, pero en la parte que es dinámica, que vendría a ser esto que está aquí, él está mostrando lo que es propio del index.xhtml. Si yo, por ejemplo, aquí le digo ahora que yo quiero mostrar indexb.xhtml, aquí podemos ver que el index B, aquí la parte del título, esto no cambió porque esto está en la plantilla. Entonces, como es algo general, algo que es de la plantilla, esto no varía, pero sí el contenido dinámico, que es esto que está aquí, sí ya cambia. Y el contenido C también podemos ver que él ya cambia. Entonces, esto lo que nos da es la posibilidad de que nosotros podamos
tener en un archivo de template dentro de nuestra aplicación un formato estándar para nuestra presentación, de tal manera que los nuevos casos de uso que yo vaya desarrollando vayan basándose siempre en ese estándar y modificando solamente la parte que es dinámica de la aplicación. Así también es fácil entender que dentro de una aplicación puedes tener más de una plantilla, no es una obligación que tengas una sola plantilla, y también es obvio que podés tener varios tipos de contenido insertados dentro de tu plantilla. Vamos a suponer que, por ejemplo, ahora aquí en el caso del título, por ejemplo, aquí yo estoy definiendo, por ejemplo, siempre un caso de uso 1 dentro de la plantilla, lo cual no corresponde tanto porque eso también tendría que variar dentro de cada caso de uso que es implementado. Entonces aquí también vos podrías utilizar, por ejemplo, esta misma estructura de index o de insert, perdón, para colocar, en vez de todo esto que está aquí, el H2 lo voy a dejar, por ejemplo, el H2 lo voy a dejar allí, el H2, y aquí, por ejemplo, yo podría insertar una información que va a tener otro nombre. Podría ser, por ejemplo, aquí título, ¿ok? Entonces yo, dentro de mi caso de uso en particular, yo tendría que definir aquí, el título con el nombre del título que yo quiero mostrar. Entonces si yo copio y pego esto, y esto ya no importa tanto en dónde esté, porque lo que él va a hacer es este contenido que tiene aquí y este contenido que tiene aquí, él va a insertar en la página o en la parte correspondiente de la plantilla, es decir, la plantilla es la que me define cómo va a estar estructurada la página. Aquí lo único que yo hago ya es basar la parte de los contenidos. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, título, ok, y voy a definir ya el título directamente. Vamos a colocarle así, título 1, y este mismo define, voy a llevarlo aquí dentro del B, aquí, con el título también va a ser título 2, ok, y en el index C va a ser título 3. Entonces yo guardo todo aquí y le doy clic en actualizar aquí, yo estoy en el index C y ahí puedes ver que él me muestra título 3. Yo voy, por ejemplo, al index, él me muestra que yo tengo título 1, ok, entonces si yo, por ejemplo, quiero colocarle título index B, entonces él me dice título 2. Allí más o menos ya te da una visión, una noción de la flexibilidad que tenés para poder construir grandes aplicaciones, porque el nivel de aprovechamiento que quieras hacer de la plantilla o del template no tiene límites. Es decir, vos podés definir las plantillas como vos querés. Entonces vos podés definir que de repente toda esta área vacía o toda esta área blanca que está aquí sea parte del contenido dinámico. Entonces vos le das la flexibilidad a tu propio programador o implementador ya del caso de uso, que él pueda definir todo aquí dentro de este simple componente, o vos podés ir haciendo por partes, así como nosotros estamos haciendo aquí. Entonces vos tenés una parte que es el título, que va con el nombre título. Entonces cuando uno quiere implementar el título tiene que implementarlo de manera, por ejemplo, independiente aquí el título, y de esa manera ir cambiando los diferentes componentes que yo tengo en la plantilla. Entonces si yo, por ejemplo, aquí quiero añadir informaciones generales, entonces yo podría añadir un insert aquí dentro de la plantilla aquí, para que ese insert pueda ser utilizado con un defined o un defined allá en la página del caso de uso específico, para cambiar o para mostrar informaciones aquí específicas, ya dependiendo del caso de uso que estás desarrollando. Así es que esto me da a mí una enorme flexibilidad para que yo pueda crear cualquier tipo de aplicaciones, como carrito de compras, páginas de servicios, páginas de internet, páginas de ventas, páginas de blogs de información, cualquier tipo de páginas que quieras crear gracias a este aprovechamiento del uso de plantillas. ¿Te parece interesante? Si te parece interesante y si te gustó, no olvides y no dejes de compartirlo allí en la sección de comentarios. Me gustaría mucho poder conversar contigo y ver qué cosas más te gustaría aprender o te gustaría hacer con esta plataforma, que es la plataforma Java EE y específicamente JSF, que es la que estamos desarrollando en este momento. Muy bien, hay una cosa más que te quiero mostrar que es justamente y está relacionado con la seguridad, para que no puedas acceder. Por ejemplo, anteriormente te había mostrado que si vos querés ver cómo funciona la plantilla, podés aquí acceder a la plantilla aquí y podés ver su formato que él va a tener, pero esto muchas veces no es recomendable dejarlo así abierto a cualquier usuario que tenga la dirección. Es mejor o es bueno proteger esta información en una carpeta más segura de la aplicación. Entonces lo que yo te voy a mostrar ahora es que esta carpeta que está aquí, que es el template que contiene nuestra plantilla, podés llevarla aquí a la carpeta webinf, ok, aquí dentro de la carpeta webinf, que es una carpeta más segura donde los usuarios no pueden acceder
para consultar información ni los archivos que se tienen dentro. De hecho, el WebInf es el lugar donde, como sabrás, se colocan las librerías del proyecto, así como también si nuestro proyecto está compuesto por clases, todas las clases de la aplicación también van dentro de la carpeta WebInf. Entonces, una vez que el usuario coloque cualquier recurso de la aplicación o cualquier archivo dentro de esta carpeta WebInf, nadie va a poder acceder directamente dentro de ese contenido a no ser nuestra propia aplicación en sí. Entonces, una vez que yo coloque aquí dentro el template que yo tengo aquí, entonces aquí en la parte superior lo que me faltaría es, bueno, aquí está todo ok. Lo que tendría que hacer yo el cambio es aquí dentro de cada uno de los archivos colocarle antes el web. Vamos a colocarle así, tiene que ser en mayúsculas. WebInf, como sabes, Java distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces el WebInf vamos a copiar y vamos a llevar en cada uno de nuestros casos de uso. Voy a llevar en el B y voy a llevar también en el C. Voy a guardar esto y voy a probarlo nuevamente y te voy a mostrar. Allí él ya no puede acceder ahora al template porque de hecho la página template no existe. Y tampoco si yo quiero acceder, por ejemplo, al web, vamos a colocarle aquí WebInf / template. Tampoco ya no puedo acceder porque esa es una página o una ubicación protegida del servidor. Ahora si yo ingreso, por ejemplo, al index.xhtml, ahí puedes ver que él funciona perfectamente. Al index B también funciona perfectamente y al index C, a ver, también funciona perfectamente, cambiándome aquí los valores correspondientes a cada caso de uso. De esa manera te das cuenta que queda mucho más sencillo y queda mucho más fácil la estructura de nuestro archivo XHTML del caso de uso en específico que yo voy a desarrollar. Ahora y por último te quiero mostrar una técnica bastante interesante también que te va a servir para poder independizar los diferentes componentes que tenés dentro de la aplicación para poder tener bien organizado cada cosa en su lugar. Por ejemplo, el menú, en este caso tenemos aquí el menú que está dentro de la plantilla como un componente vinculado a la plantilla. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, modificar ahora mi menú, el menú de opciones que yo voy a tener dentro de la aplicación, quiero añadir un nuevo menú o quiero cambiar el link de un menú que yo tengo aquí, yo tengo que acceder a la plantilla y tengo que modificar la plantilla. Lo más correcto sería que yo tenga un archivo independiente que sea el menú y que cuando yo quiera modificar o tocar lo que es correspondiente al menú, yo solamente puedo acceder a ese archivo que va a contener, por supuesto, menos información que toda la plantilla y modifique o haga las modificaciones solamente en ese archivo de plantilla. Ya que de esa manera también el menú también vendría a ser como una parte de plantilla. Es más, si yo, por ejemplo, el día de mañana quiero tener un formato o estilo diferente de menús y quiero probarlo, entonces yo simplemente puedo hacer los cambios necesarios en ese archivo sin complicar o sin comprometer todo el diseño de la plantilla con la cual yo estoy trabajando. Entonces lo que se hace es, en ese caso, independizar los componentes en diferentes archivos, de tal manera que cada archivo contengan informaciones que son orientadas a su propio objetivo. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo extraer de aquí todo lo que corresponde al menú. Esto que está aquí vendría a ser correspondiente al menú, que ahora es bien básico, por supuesto. La idea es simplemente explicarte. Y esto tener aquí un archivo nuevo. Ok, voy a crear para ello aquí un archivo XHTML normal. Entonces va a ser el menú.xhtml. Y dentro de este archivo yo voy a tener lo que corresponde a la parte del top bar, es decir, a la parte del menú. Entonces voy a copiar, primeramente voy a copiar esto aquí. Ahí voy a guardar y aquí en el template lo que voy a hacer es utilizar, esto ya puedo eliminar, ok, y voy a utilizar una anotación que es el UI include, ok, en donde vamos a indicar que en esta parte de la página queremos incorporar la funcionalidad que se encuentra en este menú que está aquí. Vamos a colocarle /webinf /template /menú.xhtml. Entonces yo guardo esto, le doy un actualizar aquí a mi aplicación. Y allí podemos ver que no existen cambios, o sea, por supuesto aquí eso es justamente una de las ventajas, o sea, no hay cambios en todo lo que acabamos de hacer, pero ahí si yo ingreso, pero si yo ahora quiero modificar algo del menú, algo de la información que se muestra aquí, yo ya no tengo que modificar toda mi plantilla, sino que yo simplemente vengo aquí en la parte del archivo menú.xhtml y allí realizo las modificaciones específicas que yo quiero realizar. Entonces yo tengo allí mi menú 1, menú 2 y menú 3, que ahora lo voy a cambiar por menú A, menú B y menú C, y voy a guardar esto, y si yo ahora actualizo aquí, puedes ver que él ya cambió todo aquí. Entonces esto nos da mayor independencia entre los diferentes componentes de la aplicación. Como bien sabes, una de las grandes filosofías del Java es dividir para conquistar. Entonces cada pequeño objetivo que yo quiero lograr en su porción específica de
archivo o de clase que cumple o que cubre dicho objetivo. Entonces dividir lo máximo que se pueda para tener de forma más granular posible todos los componentes que una vez unidos van a ser lo que es el sistema principal o la aplicación como un todo. Entonces con esto ya tenemos una vasta idea de cómo podemos empezar a desarrollar nuestras aplicaciones, y aquí ya creo que te quedó bien claro que si quieres cambiar este nombre o quieres cambiar cualquier información aquí de la plantilla, basta con que utilices la anotación insert y defined, insert dentro de la plantilla y defined dentro de la página principal de cada caso de uso. Así es como trabajamos para evitar repetir el código, y eso es todo lo que te quería comentar y contar. Espero que te guste, te haya gustado este video, espero que también te sirva para tus proyectos. Si es así, espero tus comentarios y espero que, como ya te comenté, puedas suscribirte al canal para recibir todas las informaciones de este sitio web. Además, también te invito a visitar todos los otros videos relacionados con la arquitectura, tanto Java EE como JSF y EJB, y espero que esta comunidad pueda ir creciendo con tu apoyo y con tu ayuda para poder comentar y compartir. Así es que eso es todo y nos vemos en el siguiente video.